Como la utilización de los productos químicos en la lucha contra plagas es inevitable, con el fin de poder minimizar los riesgos, se aconseja fundamentalmente aplicar las buenas prácticas fitosanitarias, para lo que es necesario tratar las siguientes instrucciones que se detallan a continuación. Buenas prácticas ambientales en relación a la preservación de los recursos naturales, biodiversidad, flora y fauna. ¿Qué entendemos por medio ambiente? Es el conjunto de la totalidad de los elementos que rodean la vida del hombre. En este marco, se hace preciso distinguir que el medio ambiente no solo es, como se suele pensar, la naturaleza o los componentes vivos o inertes del ambiente. El medio ambiente no empieza en los límites de un parque natural o al borde del agua del mar, sino que es nuestra propia vivienda, nuestra calle o incluso nuestro lugar de trabajo. A la hora de profundizar en el conocimiento del medio ambiente, el agricultor, con sus elevadas dotes de observación, debe apreciar las interrelaciones que existen entre los elementos y cómo sus prácticas agrícolas habituales intervienen de forma positiva o negativa sobre él. ¿Cuáles son los principales elementos que forman el medio ambiente que nos rodea? Tenemos por un lado el suelo. El suelo interviene de forma directa en el mantenimiento de los cultivos, sustentando las plantas y siendo la principal fuente de aporte de alimentos, interviniendo de forma directa en el proceso de nutrición mediante el intercambio de sustancias nutritivas, siendo un elemento importantísimo para la retención del agua aportada o del agua de lluvia recibida. Otros procesos que se suceden son los microbiológicos, mediante los cuales se transforman los restos vegetales en compuestos orgánicos que favorecen el desarrollo de las plantas. En el suelo existe un equilibrio bastante fácil de romper y que en muchos casos no es recuperable. Así, un inadecuado laboreo del suelo o la eliminación de las prácticas, como la rotación de los cultivos, conllevan problemas de disminución de contenidos de materia orgánica, también pérdida de estructura y compactación, con un incremento de los procesos erosivos y la consiguiente pérdida de fertilidad. También las prácticas intensivas, que no sean racionales, van a provocar el incremento de los niveles de nitratos o de sustancias tóxicas que favorecerán posteriormente la contaminación de otros elementos naturales como son las aguas subterráneas. En cambio, un uso adecuado de los suelos incrementa la biodiversidad de los mismos, mantiene su estructura, favorece el mantenimiento de una cubierta vegetal permanente, con lo que se minimizan los procesos erosivos y se incrementará la fertilidad, la capacidad de absorción de agua y el mantenimiento de la actividad agraria con unos menores costes de producción. Otra parte del medio ambiente es el agua. Como sabemos, el agua es la base de cualquier ser vivo. Sin agua no tenemos vida y es un elemento escaso en nuestra comunidad, por tanto es indispensable para la actividad agraria. El ciclo del agua está muy relacionado con otros elementos naturales y especialmente con el suelo, siendo dos de las fuentes de suministro, las llamadas aguas superficiales procedentes de ríos, ramblas o embalses y por otro lado las aguas subterráneas. El ciclo del agua se inicia con la evaporación de parte del agua superficial, la cual se condensa en las nubes, al enfriarse en la atmósfera, produciéndose la lluvia. Parte de este agua circula por la escorrentía a las zonas más bajas, se embalsan y otra parte entra a las capas más profundas, formando las aguas subterráneas, las cuales afloran de forma natural constituyendo fuentes o ríos. Los niveles hídricos de las aguas superficiales y subterráneas dependen unas de otras, y la no utilización racional del agua superficial supone, en un futuro cercano, de la disminución de las aguas subterráneas y viceversa. Es tan importante como la cantidad de agua disponible como su calidad. Los procesos de degradación de las aguas están motivados por la propia actividad agraria y están íntimamente unidos a la calidad de nuestros suelos. En la contaminación agraria interviene de forma directa la aplicación irracional de fertilizantes y productos fitosanitarios o la gestión inadecuada de los residuos generados en las explotaciones ganaderas intensivas. Existen otras fuentes de contaminación de las aguas de mayor magnitud, como las que se derivan de su empleo en zonas urbanas o en actividad industrial. Otra parte del medio ambiente es la atmósfera.
Es quizás el elemento del medio natural menos estudiado y valorado, pero su manifestación en forma de clima condiciona y es un factor limitante para los agricultores al limitar el establecimiento de determinados cultivos o variedades e influye en el diseño de las plantaciones. También tiene importancia en la sucesión de plagas o enfermedades. Es importante tener en cuenta otros factores climáticos como es el rango de temperaturas máxima y mínima, la intensidad lumínica o fotoperiodo que contribuirá en ambos casos a tener un crecimiento óptimo sin olvidar la probabilidad de provocar accidentes climáticos como vientos huracanados, granizos y heladas. Los principales problemas relacionados con la contaminación de la atmósfera se deben al empleo de medios de transporte o con la actividad industrial. ¿Problemas que nos podemos encontrar con este uso? Tenemos el efecto invernadero, la lluvia ácida y la ruptura de la capa de ozono. El efecto invernadero es el ocasionado por una serie de gases que se liberan a la atmósfera y que impiden dejar escapar las radiaciones emitidas por la Tierra, lo que ocasiona el calentamiento global del planeta. Esto supone el deshielo de los polos, el incremento de las temperaturas, tormentas. La lluvia ácida es un fenómeno que se produce al entrar en contacto el agua de lluvia con determinados gases en las capas altas de la atmósfera, lo que provoca una acidificación de las gotas de lluvia que posteriormente producirán daños en los cultivos y la acidificación de los suelos. La ruptura de la capa de ozono, provocada por determinados compuestos químicos liberados por el hombre a la atmósfera, entre los que se encuentra, por ejemplo, el bromuro de metilo. Al combinarse con el ozono, se produce la ruptura de una barrera de protección natural que nos protege de los rayos ultravioletas. Este incremento de radiaciones es la causa de diversos daños o mutaciones de los tejidos vegetales y animales. Biodiversidad. Cualquier hábitat natural es rico en una serie de individuos o seres vivos, fauna y flora, característicos del clima y del medio en el que se desarrollan, los cuales se han ido seleccionando con el desarrollo de los tiempos. Esa diversidad de individuos en un determinado medio es conocido como biodiversidad. La agricultura ha contribuido tanto de forma positiva como negativa a la modificación de la biodiversidad del medio ambiente regional, ya que con la introducción de nuevas especies vegetales o animales adaptadas al medio, se puede ayudar al desarrollo de otras especies en peligro de extinción. De otro lado, la sucesión de prácticas o sistemas productivos agrarios y racionales, basadas con el fuerte empleo de herbicidas, técnicas de laboreo o manejo del suelo no adecuadas a los suelos, puede dar lugar a la desaparición de especies. También, la introducción de especies invasoras que entran en directa competencia con otras especies autóctonas puede dar lugar a la desaparición de las mismas o a la aparición de mutaciones o cambios en sus hábitos al buscar nuevos hábitats donde desarrollarse. El paisaje. El paisaje rural también está estrechamente ligado al mantenimiento de la actividad agraria. Por consiguiente, si ésta desapareciera, se produciría un efecto negativo, dando lugar a la proliferación de eriales y terrenos incultos. Los paisajes, que son característicos de un determinado tipo de clima y de una forma de vida, se han cultivado y construido con el tiempo, con una fuerte intervención del agricultor y por lo tanto se debe luchar por su conservación, ya que son las señas de identidad de la cultura de la región. La belleza de un paisaje está fundamentada en diversificar los elementos dispuestos a nuestro alcance, contrastes entre terrenos de secano y regadío, cultivos arbóreos, mezclados con huertas salpicadas de palmeras y terrenos forestales. En cambio, los actuales diseños de plantaciones lineales, donde solo existe la presencia de una única especie vegetal, hacen que los paisajes sean monótonos y pocos apetecibles para el observador. Residuos agrícolas y ganaderos. Son los residuos generados como consecuencia de las actividades agrícolas y ganaderas. Se trata de residuos potencialmente contaminantes, ya que contienen productos que pueden revestir un carácter peligroso o incidir de variadas formas sobre el entorno. La política comunitaria y la española sobre residuos está basada en una serie de principios de gestión. Estos principios tienen los siguientes puntos: la reducción en la generación, es decir, producir la cantidad mínima de residuos; la separación en origen de los diferentes tipos de residuos. Esto facilita la posterior gestión. La valorización de los residuos mediante su reutilización siempre que sea posible.
el reciclaje de determinados residuos con su entrega a centros o plantas de reciclaje, la valorización energética de aquellos residuos que no pueden reutilizarse por razones técnicas o económicas mediante su empleo como combustible, la inertización o neutralización de los residuos para que pierdan su posible peligrosidad para la salud humana y para el medio natural, y el depósito del resto de residuos en vertederos controlados y seguros. Aunque resulte complicado enumerar todos y cada uno de los residuos generados por la actividad agraria, se pueden ofrecer consejos sobre la forma de proceder con los más habituales. En todo caso, cabe decir que la actividad genera residuos similares a los domésticos, aunque en mayores cantidades. Envases. En relación con los envases, en agricultura empleamos muchos envases. Muchos de ellos son los que contienen fertilizantes y piensos para el ganado. En la actualidad, los sacos están fabricados con fibras de plástico y generan dificultad de gestión. Las recomendaciones que os puedo dar a tener en cuenta para la gestión de los residuos de los envases son: a la hora de adquirir productos fertilizantes o piensos, existe la posibilidad de adquirirlos a granel para evitar tener que gestionar los sacos. Esta posibilidad no existe con el nitrato amónico, ya que es obligatorio que el usuario final, o sea, el agricultor, lo emplee envasado por el riesgo de explosión. También tratar de reciclar los sacos y bolsas para otro uso, teniendo en cuenta la posible contaminación por su uso anterior. Es decir, que debemos de conocer qué es lo que hemos metido antes para no mezclar y contaminar productos. No abandonar nunca los sacos o bolsas de plástico en el campo. También deberíamos de retirar inmediatamente del campo cualquier envase o trozo de vidrio. Un envase de vidrio abandonado en el campo puede, por el efecto lupa y los rayos del sol, provocar un incendio forestal o abrasar una cosecha. Además, también puede causar heridas a las personas, al ganado o a la fauna silvestre. En el caso de los envases de productos fitosanitarios, su gestión queda ampliada en otro tema que veremos más adelante. Plásticos de uso agrícola. Los cultivos bajo plástico consumen grandes cantidades de láminas o de telas de plástico. La lluvia, el viento y las radiaciones ultravioletas del sol deterioran rápidamente las cubiertas de plástico que deben de ser repuestas con periodicidad. Es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, tener especial cuidado en el manejo de estos plásticos desechados, pues al haber albergado en su interior cultivos inmersos en una atmósfera cálida, húmeda y acompañada por tratamientos fitosanitarios bastante intensos, pueden conservar una parte de estos productos químicos almacenadas entre sus fibras. Al igual que los envases de estos productos, deben considerarse productos peligrosos y deben gestionarse del mismo modo que estos. También no deberemos quemar nunca los plásticos desechados. Y tercero y último, los plásticos fuera de uso deben de ser retirados y almacenados en lugares seguros, y después los plásticos deben de ser entregados para su reciclaje a un gestor autorizado. Los hidrocarburos. Su presencia en el suelo puede dañar o incluso perjudicar a flora y fauna, aunque sea en pequeñas cantidades, sobre todo si dependen de derivados del petróleo, como pueden ser gasóleos, gasolinas, aceites minerales sintéticos. Todos estos llevan incorporados diversos subproductos y tratamientos. Estos residuos pueden provenir en agricultura de los tractores, camiones y de la maquinaria utilizada en las explotaciones. Para evitar esta contaminación por residuos de hidrocarburos, os sugiero las siguientes condiciones. No arrojar nunca hidrocarburos al suelo ni a los cursos de agua. Realizar las tareas de mantenimiento de los motores y aperos dotados de mecanismos hidráulicos en centros especializados. Disponer de sistemas contra incendios apropiados a la actividad que se realiza para sofocar de inmediato cualquier conato de incendio. Disponer de abundante material absorbente para empapar los goteos y derrames accidentales de hidrocarburos. Disponer de recipientes para guardar los hidrocarburos usados y mantener los residuos bien almacenados hasta su posterior traslado a un gestor autorizado de residuos peligrosos. En el caso de maquinaria, aperos y vehículos fuera de uso, es preciso realizar una adecuada gestión de los aperos y vehículos que no usemos. De esta manera, deberíamos posibilitar su reutilización o su venta como chatarra, evitando la contaminación visual que se produce por la presencia dispersa de aperos viejos. Y restos de poda y vegetales.
Los restos vegetales generados por una explotación agrícola pueden también tener varias utilidades diferentes a la incineración, como pueden ser alimento para el ganado mezclado con el propio forraje, fabricación de compost. También la práctica tradicional incluye el consumo de las partes verdes por el ganado, la obtención de leña de los restos de diámetro adecuado y el apilado y quema del resto. Este tipo de restos vegetales no deben dejarse abandonados en las proximidades de los cultivos, ya que pueden ocasionar incendios al secarse y ser un foco de infecciones. Deben triturarse e incorporarse al terreno siempre y cuando se supongan que sean de riesgo. Y por último, el compost. El compost es un humus obtenido de manera artificial por descomposición bioquímica de residuos orgánicos procedentes principalmente de la actividad agrícola. El compost se utiliza en agricultura y jardinería como enmienda para el suelo. Siempre que sea posible, el uso de compost en el campo es una buena práctica ambiental indirecta, ya que proporciona salida a los subproductos de la gestión y resulta beneficiosa para los cultivos. Es conveniente reciclar los restos de poda y los residuos orgánicos domésticos para fabricar el compost. Gracias a esta producción se obtiene un fertilizante económico y equilibrado desde la primavera hasta el otoño. El mejor compost se obtiene alternando en capas, residuos y tierra vegetal. ¿Qué buenas prácticas ambientales podemos tener y que deben ser fomentadas o desechadas por los agricultores en su actividad productiva? Lo cual no significa aumentar los costes de nuestra producción. En materia vegetal, la principal finalidad de estas medidas es que el material vegetal se adapte al medio, con lo cual evitaremos la realización de fertilizaciones inadecuadas o la sucesión de plagas y enfermedades. Así, por ejemplo, las especies y variedades elegidas deben estar adaptadas al tipo de suelo y clima donde se van a desarrollar. El material vegetal también procederá de viveros autorizados y controlados por la Administración, y el material vegetal debe tener las adecuadas garantías fitosanitarias. En mantenimiento del suelo, el objetivo es el de mantener la fertilidad de los mismos, incrementar los contenidos en materia orgánica y evitar los procesos erosivos. ¿Qué medidas podemos realizar? Pues fomentar la rotación de cultivos, evitar la existencia de monocultivos. También la maquinaria y la técnica de manejo del suelo seleccionada se adaptará a la pendiente y características de nuestro suelo para evitar la compactación de los mismos. También podremos incrementar los procesos erosivos. La prohibición del laboreo a favor de la pendiente, ya que se produce una pérdida de suelo y se genera la formación de cárcavas. En los terrenos en pendientes, labrar siguiendo las curvas de nivel, que mantiene la capa arable y favorece la percolación del agua de lluvia. Mantener la cubierta vegetal en las épocas de lluvias, evitando el incremento de la escorrentía superficial. En zonas con fuertes pendientes, instalar elementos de protección como pedrizas, revegetación, y otra recomendación es el evitar el uso indiscriminado de herbicidas.